En esta sección vamos a encontrar un campo magnético bastante común, que es el campo magnético de una espira circular recta, como vemos aquí. Entonces, la idea es que vamos a enrollar un cable por donde pasa corriente de esta forma para que forme una espira de pasa corriente en forma de un círculo con radio A. Entonces, todo esto es radio del círculo. La corriente va a estar pasando de forma, como se señala aquí, entra por un lado de la espira, sigue para hacer todo el recorrido circular, ¿verdad?, hasta salir, ¿verdad?, por el segundo lado de la espira. Entonces quiero calcular el campo magnético que siente un punto P a lo largo del eje de simetría de espira, o sea, a una distancia X, ¿verdad?, del centro de la espira hasta el punto P. Quiero calcular el campo magnético en este punto. Para eso vamos a usar la ley de Biot-Savart, como se llama aquí. Entonces primero tenemos que encontrar el segmento de L, ¿verdad?, como se ve para esta situación. Entonces voy a agarrar un DL, como lo muestra en la figura acá. Entonces el DL que agarramos, que va en esa dirección según la dirección de corriente. Y ahora vamos a encontrar respecto a ese DL a dónde está el vector de separación, ¿verdad?, cómo es el vector de separación, a dónde apunta el vector de separación hasta el punto P. Entonces el vector de separación R, ¿verdad?, vemos que yace acá, ¿verdad?, es todo este vector R, pero realmente nosotros no necesitamos la dirección, que es el vector unitario, y ese vector yace en el plano XY. Como vemos aquí, todo este vector está en este plano de acá, este plano XY. Entonces los componentes de ese vector van a ser I y J, ¿verdad? Ahora vean que el de L está en esta dirección, que es la dirección que coincide con el eje Z, ¿verdad? Vean que ahí solo se ubica sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces mi vector V solo va a tener, mi vector de L solo va a tener componente en Z, ¿verdad?, o sea, en K. Entonces si nosotros, ¿verdad?, recordamos que el signo del campo magnético va a ser de L cruz R, o sea, un vector en sentido K, producto cruz con un vector que tiene sentidos I y J. Entonces si hacemos ese producto cruz entre cada componente, aunque no conozcamos quiénes son los componentes, ¿verdad?, vemos que K cruz I me dan J y K cruz J me dan menos I. O sea, el campo magnético debe estar apuntando positivo en el eje Y, ¿verdad?, y negativo en el eje X, ¿verdad? Me da algo como así. Lo que nos interesa, ¿verdad?, es simplemente necesitamos que este vector, ¿verdad?, vemos que este vector me queda en el plano XY, ¿verdad?, al igual que el otro, pero son perpendiculares entre sí, ya que vemos que forman un ángulo, ¿verdad? Entonces ya sabemos hacia dónde apunta el vector del campo magnético. El vector infinitesimal del campo magnético apunta en esta dirección, ¿verdad?, X en el plano XY. Noten que también, ¿verdad?, una forma de hacerlo es encontrarlo por regla a la derecha. Entonces si ustedes apuntan sus dedos, sus 4 dedos en esta dirección, ¿verdad?, y los enrollan en la dirección de R, les va a quedar el pulgar viendo en esta dirección, ¿verdad?, que resulta ser la misma, ¿verdad?, como pueden ver. Esta flecha nada más es para que vean, ¿verdad?, donde está el vector de EB, que coincide con el vector que encontramos por la mano derecha. Entonces, sin más, podemos seguir viendo, ¿verdad?, el procedimiento para encontrar el campo magnético. Entonces lo que falta es encontrar, ¿verdad?, la magnitud de ese vector R, porque necesitamos la distancia de separación al cuadrado. La distancia de separación es este vector azul, bueno, la magnitud de este vector azul que está acá, como forma un triángulo rectángulo. Un cateto es A y el otro es X, que X es la distancia A y A es un valor fijo, el radio de la espira. Entonces podemos acomodarlo, ¿verdad?, X a la 2 más A a la 2. Ponemos los datos aquí y en este caso vean que mi vector de L, ¿verdad?,
En ese punto sí coincide con dz, como dijimos, ¿verdad? Es un valor infinitesimal sobre el eje z, pero aquí ya no, ¿verdad? Aquí tampoco, ya ahí va a tener más componentes, entonces es mejor generalizar ese vector de L en otras coordenadas, ¿verdad? Entonces, ese vector de L realmente deberíamos darlo en coordenadas cilíndricas o polares, como ustedes vieron en sus cursos de cálculo. Y este vector de L lo que se refiere es, ¿verdad?, el segmento a lo largo de un círculo. Y un segmento a lo largo de un círculo, a lo largo de la circunferencia del círculo, ustedes, ¿verdad?, saben que está dado por una longitud de arco. Entonces, esto es una longitud de arco infinitesimal, ¿verdad? Entonces, ese sería mi DL, mi segmento, ¿verdad?, en la espira. Y lo que queda es entonces ver cómo integro eso para encontrar el campo. Sin embargo, antes de integrar, vean que podemos aprovechar, ¿verdad?, argumentos de simetría. Lo que yo me di cuenta es que el campo va a tener dos componentes, ¿verdad? Como vimos antes, va a estar un componente en X y un componente en Y. Entonces, ya que nos es más fácil trabajar con componentes, vean que aquí esto solo saqué la magnitud del campo, me falta sacar la dirección. Entonces, como sabemos que tiene una dirección en X y una dirección en Y el campo, entonces saquémoslo explícitamente para empezar a trabajar con componentes y no con vectores, que nos queda mucho más sencillo. Entonces, el componente en X del campo está dado por el coseno de este ángulo. ¿De dónde sale este ángulo? Bueno, vamos a la figura. Voy a borrar un poco de cosas para que sea más claro. Entonces, vean que el vector, tenemos aquí, el vector de campo sería este, ¿verdad?, como encontramos por regla de la mano derecha. Este vector de campo va a tener un componente que apunta a la dirección Y y un componente en Z. Nos vamos a dar este ángulo de acá, θ, para sacar los componentes. Sin embargo, este θ, como hemos dicho en otros videos, tengo que quitármelo, ¿verdad?, porque yo no doy ese θ, yo lo saqué la manga. No, ¿verdad?, el problema no me da ese θ, entonces tengo que despejarlo en términos muy probablemente de las distancias, como vemos acá. Entonces yo sé que este θ aquí se hace un pi medios menos θ, ¿verdad?, porque todo esto es pi medios, o sea 90 grados. Entonces este ángulo acá, como bien señalan, es 90 menos θ. Y con este ángulo, entonces otra vez sabemos que todo esto, ¿verdad?, nos va a dar pi medios menos θ, porque esto nuevamente es 90 grados y los mismos argumentos que antes podemos encontrar quién es el ángulo de acá para encontrar este ángulo pequeño que nos da pi medios menos θ. Y vean que ese ángulo pequeño que acabamos de encontrar está dentro de un triángulo rectángulo donde este ángulo es 90, si este es pi medios menos θ, entonces este ángulo acá tiene que ser θ, ¿verdad? Entonces hago todo ese trabajo de ángulos nada más para poder expresar las funciones trigonométricas que me salen de los componentes X y Y del campo en términos de distancias. Entonces yo sé que este dB es el componente, es la magnitud del campo infinitesimal que encontramos aquí arriba. Entonces lo ponemos de igual forma aquí abajo. Y necesitamos cambiar el coseno y el seno por cosas que conocemos, distancias. Entonces coseno de θ, ahora sí agarro este ángulo que va a ser igual a este ángulo, que me da el componente en X. Este ángulo coseno de θ es adyacente a entre hipotenusa, o sea raíz de X a la 2 más a la 2. Y seno de θ es el opuesto, o sea X entre raíz de X a la 2 más a la 2. Y ahí ya encontramos cada uno, ¿verdad?, de los componentes ya en términos de cosas que ya conocemos. Ahora, vean algo interesante, vean que como es un círculo, es una esfera circular, estamos, ¿verdad?, como es una esfera circular, hay simetría, hay una simetría axial, ¿verdad? Entonces
significa que en cada segmento de espira que yo tengo de un lado va a haber un segmento de espira diametralmente opuesto, ¿verdad? Y este segmento de espira también, ¿verdad?, va a tener una dirección de L, que es la dirección de la corriente, y estará separada por un vector que lo voy a dibujar del punto P, ¿verdad?, donde quiero calcular el campo. Si yo hago regla a la mano derecha, ¿verdad?, este punto, me va a quedar esto, ¿verdad?, un vector de B que apunta en esta dirección. Vean que ese vector de B también va a tener un componente en X y un componente en Y. Ahí lo dije al revés, ¿verdad? El componente en Y para abajo, el componente X a la derecha. Entonces, yo puedo darme cuenta que como la magnitud es la misma y lo que cambia son solo la dirección de los componentes, vean que el componente de este nuevo segmento de recta se opone al componente, ¿verdad?, del segmento original. Entonces se van a cancelar, ¿verdad? Este segmento de BY se cancela con este de BY y solo me queda vivo, ¿verdad?, la contribución de los dos en X. Entonces yo puedo omitir, ¿verdad?, el efecto de este componente Y, porque se va a cancelar con todos los segmentos. Cuando sume todos los segmentos de espira, ¿verdad?, en el círculo, se van a cancelar. Entonces voy a tomar solo en cuenta el campo en X, ¿verdad?, y sumo, ¿verdad?, la contribución de todos los elementos de espira del campo en X, ¿verdad? No tomo en cuenta el Y, por lo que dije antes, se va a cancelar. Entonces cuando integro, noto que este de L está integrando ¿verdad? Estoy integrando sobre la circunferencia, sobre la longitud de arco, por lo que X y A son constantes, entonces pueden salir del integral, ¿verdad? A siempre es una constante y X es un punto fijo, ¿verdad?, al que quiero calcular el campo, entonces también es constante, lo saco. Y integro sobre todo el segmento, y el segmento, pues un segmento, ¿verdad?, en un círculo, puede ir desde 0 hasta 2pi por el radio aquí es A, entonces cuando integro me queda 2πa, que nos llega a este resultado de acá. Vean que este es el campo sobre el eje de una espira, ¿verdad? Entonces si yo tengo una espira y yo quiero calcular el campo a una instancia X del centro, este es el campo a calcular. Vean que con esto, interesantemente, ¿verdad?, para espiras yo puedo usar la regla de la mano derecha. Y si yo sé la dirección de la corriente de la espira, ¿verdad?, voy a borrar estas cosas para que sea un poco más claro. Vean que si yo pongo mi pulgar en la dirección de esta corriente, ¿verdad?, en cada punto donde yo pongo mi pulgar voy a enrollar mis dedos y veo que, ¿verdad?, el campo se hace de esta forma, ¿verdad?, alrededor de la espira. Entonces hay un campo magnético alrededor de la espira con, ¿verdad?, esa dirección dada por la regla de la mano derecha, como podemos encontrar acá. Y vean que esa dirección también puedo darla para puntos en el eje X. Yo puedo más bien usar la regla de la mano derecha como sigue. Yo agarro mis 4 dedos y los enrollo en la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces al enrollarlos en la dirección de la corriente, o sea, en esta dirección, mi pulgar va a quedar apuntando en la dirección del campo, que va a ser solo sobre X, ¿verdad?, como bien dijimos al principio. Entonces con la regla de la mano derecha nos dimos cuenta, ¿verdad?, que se comprueba lo de simetría. Efectivamente el campo va a apuntar solo sobre un sentido, en un sentido X o menos X, ¿verdad?, si la corriente fuera a otro lado. Ahora yo puedo crear, ya que conozco el campo magnético, ¿verdad?, de una espira circular, puedo crear bobinas, ¿verdad? Normalmente en el mundo real lo que uno utiliza son bobinas porque el campo magnético de espiras individuales es muy débil. Entonces una bobina consiste en pegar, ¿verdad?, una cantidad de n espiras, ¿verdad?, una cantidad de n espiras una con otra. Entonces si yo tengo n espiras, bueno, nada más voy a multiplicar cada campo por n, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo que el ancho de cada espira es muy delgado comparado con
la longitud X. Entonces, ¿verdad? Si yo tengo muchas espiras superpuestas, yo podría decir, sí, pero ¿verdad? La posición X de esta espira, ¿verdad? Es diferente a la posición X de la última espira, ¿verdad? Que hace el ancho. Pero voy a considerar que esto es demasiado delgado, ¿verdad? Este es el ancho. Entonces X es mucho más grande comparado con el ancho. Entonces ese efecto no se va a apreciar, ¿verdad? En el campo general. Entonces ya nada más puedo sumarlos, ¿verdad? De manera lineal. Voy a hacer la superposición de cada una y todas van a ser el mismo campo. Entonces solo es multiplicarlo por la cantidad de espiras n, como vemos acá. Y vemos que podemos, ¿verdad? De esta forma me sigue dependiendo de la distancia x, ¿verdad? Como vemos ahí abajo. Vean que yo puedo maximizar esa función, decir, ok, quiero encontrar el valor, ¿verdad? Sobre el eje, en donde me tengo que poner para que ese campo tenga un valor máximo. Entonces, si yo derivo igual a 0, me doy cuenta que, ¿verdad? El valor máximo para que el campo sea 0 es en la posición x igual a 0, o sea, en el centro, ¿verdad? Del conjunto de espiras. Entonces, si yo tengo n espiras circulares, ¿verdad? El campo en el centro va a estar dado por esta ecuación acá. Y es el campo en donde se siente más fuerte la intensidad. Es el lugar donde el campo es más intenso, toda la región de la espira. Como podemos ver en esta gráfica, ¿verdad? Es la función esta aquí arriba, el Bx contra x, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que ocurre un valor máximo en x igual a 0. Finalmente, ¿verdad? Reuniendo todos esos conceptos con las cosas que conocíamos previamente, podemos poner este campo en términos del momento dipolar magnético, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que para espiras yo definí un momento dipolar magnético que era igual a la corriente que pasa por la espira por el área, ¿verdad? Transversal de dicha espira. Entonces si la espira es circular, yo sé que el área de la espira es el área de un círculo, pi r a la 2, donde r es el radio, y en este ejemplo pusimos que el radio era a. Y si son n espiras, entonces hay que sumarle el área, ¿verdad? De cada una de las espiras para encontrar el momento magnético total, que sería nada más multiplicar, ¿verdad? Lo de arriba. Y vean que este término se parece mucho al término que sale aquí arriba, ¿verdad? Cuando yo tengo campo magnético de n espiras. Lo único que falta ahí es el pi, ¿verdad? Pero yo tengo un pi, yo puedo poner un pi abajo para poner pi arriba y que se cancelen, y ahí ya me sale el término. Entonces yo puedo reescribir ese campo magnético de una bobina, ¿verdad? Que son los aparatos que están hechos de n espiras, para, en términos, ¿verdad? del campo dipolar magnético, como se muestra en esta figura, en esta ecuación, disculpen. En la figura, lo que se muestra son las líneas de campo magnético para un segmento de espira. Entonces vean que se comporta igual, ¿verdad? El campo magnético, como vimos antes, les estaba diciendo antes, va a trazar trayectorias cerradas alrededor de la espira, ¿verdad? Sin embargo, noten que esta vez no van a ser círculos, ¿verdad? Por lo menos no va a ser círculos perfectos como cuando tratamos con un alambre largo. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Podemos reexpresar todo esto, el campo magnético en espira, bueno, y una bobina en general compuesta de n espiras, en términos del momento magnético. De hecho, vean que este campo es directamente proporcional al momento dipolar magnético. Este campo está a lo largo de la dirección X, y vean que, ¿verdad? Si yo expreso el momento dipolar como un vector, pues esta sería la espira circular. El momento dipolar, la dirección del vector sería la dirección del vector de área, o sea, sería la dirección del vector normal perpendicular al área, o sea, sería en la misma dirección X. O sea, si yo expreso esto de forma vectorial, bueno, el momento dipolar magnético de forma vectorial tiene la misma dirección, es paralelo al campo, ¿verdad? En una bobina. Esto para, ¿verdad? Bobinas, para bobinas y para campos magnéticos que están sobre el eje de simetría de la bobina, ¿verdad? Entonces, es un detalle interesante. Y con esto podemos seguir
para hablar un poco más de la ley de Ampere, que es el siguiente video. Así que muchas gracias por su atención y hasta luego.